Hola, Sexto. Bueno, esta vez vamos a trabajar con algo que conocen, las cuatro operaciones fundamentales. Y vamos a hablar sobre sus propiedades. Ustedes ya las conocen a las cuatro operaciones fundamentales. La suma, que ahora vamos a empezar a llamarla adición para empezar a utilizar nuestro lenguaje matemático. La resta, que en nuestro lenguaje matemático nuevo vamos a empezar a incorporar la palabra diferencia, ¿sí? También se la llama sustracción. El producto, que es a lo que llamamos la multiplicación, y el cociente, que es lo que llamamos a la división. En la adición o suma, ¿sí? ¿Qué significa esto? Agregar y juntar dos cantidades diferentes. Cada parte de la suma, ¿sí? Cada número se llaman sumandos. El resultado de juntar esos dos sumandos se llama suma. En la sustracción o en la resta, o como yo quiero que utilicen esta palabra que la puse con rojo, diferencia, ¿sí? Cada parte de una diferencia se llaman. El primer número que aparece se llama minuendo. El segundo número que aparece se llama sustraendo, ¿sí? El resultado de esa resta es lo que llamamos diferencia. En el producto o la multiplicación, ¿sí? Cada uno de los números que aparecen se llaman factores, ¿sí? El resultado de la multiplicación de esos factores se llama producto, ¿sí? En la división, ¿sí? Vamos a tener, en este caso, el 90, que se llama dividendo, el 3, que se llama divisor. El resultado de esa división se llama cociente, ¿sí? Y lo que me queda o no de la división se llama resto. Un, una reglita para saber a qué es igual el dividendo, ¿sí? El divisor por el cociente más el resto va a ser igual al dividendo. ¿Recuerden esta reglita o esta pequeña formulita para cuando hagamos algunos ejercicios en modo difícil? En este caso, ¿sí? Vamos a empezar a hablar por las propiedades de la adición y la multiplicación o producto. Recuerden, cuando hablamos de adición hablamos de suma, ¿sí? Bueno, estas propiedades, ¿sí? Son compartidas. ¿Qué significa esto? Que se las puede aplicar tanto para la suma y para la multiplicación, ¿sí? La primera, que es la más fácil y sencilla, que es la propiedad conmutativa. La palabra conmutativa viene de la palabra conmutar, que significa cambio, cambiar, ¿sí? En este caso, para la suma, fíjense que yo, ¿qué hice? Primero puse 15 más 20 más 5, ¿sí? Y eso es igual a poner 5 más 15 más 20. Esto significa que el orden de los sumandos, ¿sí? No va a alterar el resultado, ¿sí? 15 más 20 es 35 y más 5 es 40. De la misma manera acá, 5 más 15 es 20 y más 20 es 40. El orden de los sumandos no me va a alterar el resultado, ¿sí? En la multiplicación, yo tengo acá un producto de dos factores, 25 por 10, que va a ser igual a 10 por 25. Acá en la multiplicación vamos a decir que el orden de los factores no altera el producto, ¿sí? El producto es el resultado de la multiplicación. 25 por 10 es 250 y 10 por 25 es 250. El orden de los factores no me va a alterar el resultado. Ahora, la propiedad asociativa, ¿sí? La vamos a utilizar cuando me sirve para asociar términos, sumandos o factores que a mí me resulten más fácil sumarlos, restarlos o multiplicarlos más fácilmente, ¿sí? En este caso, yo tengo 13 más 7 más 45 y me resulta más fácil, ¿sí? Utilizar los paréntesis y asociar estos dos sumandos, 13 más 7 que yo sé que da 20.
más 45 que me va a dar 65. Asociar dos sumandos, ¿sí? Va a estar sujeto a la decisión de cada uno de ustedes, ¿sí? Depende de qué sumando le resulte más fácil asociar, ¿sí? Para sumarle un tercer sumando. En el caso de la multiplicación pasa lo mismo. Yo voy a utilizar los paréntesis para asociar los sumandos que me resultan más fácil mentalmente multiplicar. Por ejemplo, yo sé que 20 por 5, ¿sí? Es 100, ¿sí? Entonces los asocio. 20 por 5 es 100 y por 8, 800, ¿sí? Entonces, para eso me sirve la propiedad asociativa. Yo voy a asociar, en este caso, por ejemplo, dos factores, ¿sí? Que me resultan más sencillo calcularlos mentalmente o más familiarizados con esos números. Y en el caso de la suma también. En el caso de la propiedad disociativa es lo contrario a la asociativa. Voy a disociar, significa que voy a separar, ¿sí? En partes sencillas las cifras numéricas o el número que tengo formado. Por ejemplo, 127 más 103. ¿Sí? ¿Cómo disocio, separo de manera sencilla y exacta este número? 100 más 27, ¿sí? Es 127. Más 100 más 3, que es 103. De las dos maneras voy a obtener el mismo resultado, por supuesto. Lo mismo pasa en la multiplicación, ¿sí? Yo sé que 40 lo puedo expresar también como 20 por 2, ¿sí? Y a 15 lo puedo expresar también como 5 por 3. De la misma manera, 20 por 2, por 5 y por 3 me da 600. De la misma manera que 40 por 15.